Red Joven, muy buenas noches, qué gusto estar con ustedes un viernes más. Dios nos permite reunirnos, poder encontrarnos, así sea virtualmente, poder escucharnos o más bien poder hablarnos, así sea por las redes sociales. Agradecemos y apreciamos, valoramos cada mensaje, cada palabra, cada frase, que tal vez es lo único con lo que contamos cada viernes, de tener un contacto contigo. Entonces no escatimamos ninguno de esos mensajes. Recuerda siempre que oramos por ti. Y como hoy seguimos en nuestra reunión, Dios nos permite poder encontrarnos de esta manera una vez más. Yo les voy a invitar a que podamos cerrar nuestros ojos, vamos a orar para que Dios pueda hablar y tocar a nuestro corazón conforme a lo que Dios quiere hablarnos, porque el tema es muy interesante, tal vez es atípico ante muchos otros temas que parecieran más relevantes, pero nada en Dios es irrelevante. Toda pieza tiene su lugar. Y hoy vamos a orar, o más bien hoy vamos a hablar acerca de la independencia. ¿Qué significa o qué implica la independencia cuando estamos hablando de formar nuestras propias vidas? Tal vez yo ya pasé por eso hace un buen tiempo, pero es un proceso que no es fácil. Es importante hacerlo en los tiempos de Dios y a la manera de Dios. Entonces te voy a invitar a que cierres tus ojos y que le pidas al Señor que pueda hablar a tu corazón. Padre, gracias. Gracias, Espíritu Santo, por esta noche, por tenernos una vez más aquí, podernos reunir, poder escuchar tu palabra, poder adorarte, poder tener contacto, Señor, de esta forma. Hoy te pedimos, Espíritu de Dios, que hables a nuestro corazón, que toques, Señor, lo más profundo. Espíritu Santo, aquellas esquinas, lugares o rincones que necesitan ser tocados, que necesitan, Señor, ser inquietados por ti. Ven y hazlo, conforme cada corazón necesita esta palabra, obra, Señor. Y Espíritu de Dios, seas tú hablando. Te lo pido en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén y amén. Bueno, como les venía diciendo, es muy importante cuando hablamos de si quiero independizarme, porque de hecho toda la publicidad que tú veías por redes acerca de lo que vamos a hablar hoy, pues tiene que ver con eso. ¿Cómo sé cuándo debo independizarme de mis padres? Y de hecho tenemos que primero identificar qué es independizarnos, qué significa. De una u otra manera, ¿qué significa la palabra independencia? No hablo de la independencia en la democracia, hablando de la democracia, de la política de nuestro país o de la historia. Estoy hablando de una independencia que como personas necesitamos para madurar y para crecer en la vida. De hecho, hay un término muy conocido con el cual mis hermanas y yo crecimos muchísimo, porque lo escuchábamos de mi papá, que nos lo metió en toda la etapa de la crianza, y es el emanciparnos. Y tal vez para ti no sea tan común escuchar esta expresión, pero tiene que ver mucho con lo que significa independizarnos y lo que implica la independencia. Pero antes de iniciar con el mensaje, yo quiero, digámoslo así, tocar algunas estadísticas, porque esto necesita un fundamento, digámoslo así, investigación para lo que voy a tratar. Y estuve revisando algunos artículos, tal vez no encontré uno muy reciente. El más reciente que encontré fue el del 2019, pero hice un balance, ¿no? Uno encuentra en la revista Semana, no recuerdo en este momento cómo se llamaba el artículo, lo encontré también en La Vanguardia, bueno, El Comercio. Hay varios del país, varios periódicos, bueno, en este momento no son periódicos, empresas que han trabajado o que han estudiado esto. ¿Por qué? ¿Y qué tiene que ver? Porque el tema, yo de hecho lo titulé "Es hora de abandonar el nido". Es hora de abandonar el nido. Y tal vez es una pregunta que es importante que tú te hagas dependiendo la edad que tú estés. Y muchos acá de los adolescentes que nos puedan estar escuchando pueden decir: ay, eso no tiene nada que ver conmigo, yo apenas tengo 15 años, tengo 13, tengo 16, no, yo estoy en plena flor de la juventud y mis papás todavía me mantienen. Sí, ok, está bien, pero no. ¿Por qué no? Porque uno no se va independizando de un día para otro, chico. Uno no se va a independizar, o uno no se va a emancipar, o uno no va a empezar a desarrollar una madurez necesaria en donde uno empieza a soltar a sus padres cuando llegue a cierta edad, ¿sí? Cuando llegue a cierta condición social, o a cierta condición cultural, o a cierta condición emocional. No, es necesario un proceso de desarrollo y que tú vayas quemando cada una de esas etapas para que en el momento en donde tú llegues a tomar esa decisión estés totalmente preparado.
Entonces esto también aplica para ti, adolescente, porque voy a hablar acerca de el independizarnos viviendo aún en casa, porque es necesario independizarnos aún viviendo en casa. Y cuando yo hablo de independizarnos, no hablo de que haga lo que se me dé la gana, de que tenga ciertas libertades, porque antes de poder yo empezar a tener ciertas libertades, o más bien, ciertas libertades las tengo como producto de ciertos deberes que he empezado a desarrollar, y que eso permite a la persona tutor que está sobre mí, en este caso mis padres, puedan darme esa confianza de decir, ok, puedo soltarte esto, puedo dejarte esto. Pero voy a hablar de estadísticas. Hay un estudio realizado que más jóvenes entre los 25 y 35 años viven aún con sus padres en casa. Cada día crece esa cifra. Y en los últimos 130 años, los millennials prefieren vivir en casa de sus padres que formar hogar o vivir solos, porque la independencia no es solamente de irse a formar un hogar, puede ser precisamente a vivir solos. Y hay unas estadísticas en el año 2000, estoy hablando exactamente aquí en Colombia. Hacia el año 2000, solo el 10% de los jóvenes vivían con sus padres. Jóvenes, estoy hablando entre los 25 y los 35 años. Para el 2017, un 15% de jóvenes, ya había aumentado la cifra, vivían con sus padres. En la actualidad existen países como España que más del 50% de los jóvenes entre 25 y 35 años viven con sus padres. Y si hablo más específicamente de Colombia, estamos hablando de un 20 a un 25% de jóvenes entre 25 y 35 años que viven con sus padres. De este porcentaje, el 60% de esta cantidad, el 60% son hombres. ¡Bú! Y un 45% son mujeres. Bueno, son 60 y algo y 45 y algo para que nos dé el 100. Las mujeres, digámoslo así, tendemos, no lo digo porque sea mujer, a buscar la madurez, a ser más, digámoslo así, tener mayor afinidad por desarrollar compromisos personales, ¿sí? Esto es una tendencia marcada, ¿sí? Si estamos hablando en términos de género. Entonces son más los millennials que viven con sus padres, estoy hablando de un 32%, que los casados, que son el 31%. 22% de millennials viven en comunidad, es decir, con otro amigo, con otra amiga, y el 14% viven solos. De esto estoy hablando, de estas cifras que estoy hablando son reales. De hecho, los jóvenes, ¿por qué normalmente suelen aún a llegar a cierta edad y decir, ay, aquí estoy bien, pues qué necesidad, si no he conseguido esposo, si no he conseguido esposa? Sacrifican independencia y estos son los factores que está comprobado dentro de esa estadística: comodidad. ¿Cómo así comodidad? Claro, la comodidad de que en mi casa pues hay muchas cosas que nuestros papás tienen, entonces no tengo que los muebles de la casa, el solo hecho de pensar en independizarme implica que tengo que llenar de muebles, o no sé, en mi casa hay nevera y hay mercado, en mi casa hay lavadora, en mi casa pues hay muchas facilidades que yo me puedo ahorrar. ¿Por qué otra cosa sacrifican independencia? Ahorrar para viajar, se ha puesto de moda, ¿no? Entonces el viajar para darse lujos, ciertos lujos, y es verdad, hay jóvenes que no tienen carro, pero como mi papá sí tiene carro, entonces la vida la llevo suave. Y otros sacrifican independencia porque quieren estudiar, entonces dicen, no, si yo me independizo no puedo hacer esta maestría, no puedo hacer este posgrado, no puedo hacer este doctorado, etcétera, etcétera. Esas son las estadísticas, o sea, no me estoy inventando lo que estoy diciendo. De hecho, la Organización Mundial de la Salud, yo no sé si lo sabía, realmente me enteré hasta ahora, la Organización Mundial de la Salud hace unos años atrás decía que la adolescencia terminaba a los 19 años, que para mí es algo tardío. Y ahora dice que la adolescencia no termina antes de los 24 años. Y la razón que dicen es porque los jóvenes ven la realidad de manera distinta. Que actualmente los jóvenes ven la realidad de manera distinta. Y es lo que estamos hablando de que se está retrasando o se está postergando la madurez emocional. Y esto lo digo sin usar Biblia aún. Chicos, esto es muy importante hablarlo. ¿Por qué?
porque científicos, psicólogos o personas que estudian el tema han podido darse cuenta con todas estas cifras que esto ha generado que muchos jóvenes maduren más tardíamente, emocionalmente hablando. Y también se ha comprobado que al retrasar o postergar dicha madurez emocional, eso ha tenido un impacto económico en los países. Y que de hecho los países en donde más los jóvenes tienden o son difíciles de independizarse son los países subdesarrollados. Los países industrializados son donde los jóvenes con mayor rapidez salen de sus hogares y salen de sus casas. Y ellos relacionan una cosa con la otra, el desarrollo de la economía. Y te lo voy a plantear de esta manera, dos cosas. Primero, si tú ves normalmente series, que las series normalmente son americanas, la mayoría de las series de adolescentes y jóvenes son americanas, bueno, también hay series europeas. Si tú te das cuenta, los adolescentes, es normal ver en una serie de adolescentes jóvenes que a los 16 años están trabajando. Entonces, que salen del colegio y dicen, tengo que ir a atender la cafetería, tengo que ir a atender el café, tengo que ir a atender tengo que ir a ayudar a cortar el césped a mi vecino, tengo que ir a recoger el periódico, tengo que ir. Entonces normalmente, o más bien, eso es normal. Eso hace parte de la normalidad en Estados Unidos, hace parte de la normalidad que un jovencito de 16 años esté trabajando. Y eso no se llama explotación, sino que los niños desde chicos les empiezan a sembrar en sus mentes y en sus corazones la necesidad de ser independientes, la necesidad de conseguir las cosas por ellos mismos, la necesidad de poder ganar sus propios sueldos para alcanzar metas cortas, para comprarse darse ciertos privilegios. Y que eso no es nada malo, de hecho es algo muy bueno y muy necesario, ¿sí? Ahora, si yo analizo esto a nuestra cotidianidad o a nuestro entorno, a nuestra cultura, pues es muy difícil verlo. Es muy difícil ver actualmente un joven a los 16 años que diga, ay, en estas vacaciones estoy trabajando en una papelería, en estas vacaciones estoy ayudando a vender ropa. ¿Por qué? Porque nuestra cultura tiene una manera tan equivocada de ver el trabajo a esa edad. Se ve como, en algunos casos, se puede ver como abuso, explotación de menores. En otros el oso, el ridículo, qué vergüenza que me vean vendiendo ropa, mis amigos, no, ¿cómo me voy a rebajar de esa manera? Y es una cultura dañina y es una cultura mala, porque no te ayuda a explorar qué capacidades tienes sin esperar. Y yo te lo digo honestamente, joven, si tú estás en una universidad, no esperes salir de la universidad para ser productivo, para buscar una fuente de trabajo, para decir cómo yo puedo ayudarme, cómo puedo hacerle más liviana la carga a mis papás del semestre, bueno, tal vez no el semestre, de sí mis gastos diarios. Entonces puedo decir, no papá, hoy no me des para el transporte, mira, lo que trabajé, esto que hice, esto que vendí, me ayuda para eso. O para tal vez ciertos sueños personales a corto plazo que tú tengas, o ciertos gustos que te puedas dar. Es importante que desde ahora lo pienses. Adolescente, que estés en el colegio no significa que no puedas hacerlo. Tal vez quieres tener ingresos para algo, entonces tú dices, mamá, voy a aprender a vender dulces, voy a empezar a hacer estas cosas, voy a empezar a ofrecer. Ahora, hoy en día las plataformas nos facilitan tanto, o sea, ahí la publicidad es fácil, corre. Y es tan importante, joven, que tú puedas desarrollar eso desde chico, desde niño, una necesidad de emprender. El problema es que mucha gente surge con una necesidad de emprendimiento es cuando se ve aguantando hambre, cuando se ve ya aquí colgando, ya naufragando, como que eso le genera necesidad. Y es por eso que no es saludable que un joven, obviamente hay casos, hay excepciones, pero yo te invito, si tú eres un joven que está entre los 25 y 35 años y todavía estás en tu casa, analiza tus motivaciones. Y yo de eso quiero hablar esta noche. ¿Cuáles son las motivaciones? Hay jovencitos, adolescentes que me pueden decir, ay, yo me quiero salir de mi casa porque yo quiero ser independiente, porque yo estoy casada aquí, mi papá y mamá me den órdenes y me controlen todo. Que la verdad, hoy en día, poco de eso. Antes, los papás antiguos de hace unos años atrás controlaban más a sus hijos. Hoy en día es muy difícil.
Entonces pregúntate por qué lo haces. Es lo primero que yo quiero que analices. Sea la edad que tengas, seas 30, 28, 25, 20, 18, examina. Si tú quieres independencia, ¿por qué lo quieres hacer? ¿Cuál es tu motivación? Tu motivación es: quiero madurar, quiero ir avanzando. Ojo, y ya empecé diciendo, independencia no es hasta que me vaya de la casa. Eso es un proceso. Yo empiezo a independizarme mucho antes de irme de mi casa, de la casa de mis padres. Entonces analiza cuáles son tus motivaciones actuales, porque si son simplemente el no tener una autoridad por encima, te digo, te vas a estrellar, porque de alguna manera todos necesitamos un guía, de alguna u otra manera todos vamos a necesitar personas que puedan estarnos guiando. Entonces, ¿cuáles son esas motivaciones? Pueden haber motivaciones correctas o pueden haber motivaciones incorrectas. Y en la Biblia hay muchos ejemplos de eso. Cuando Dios le dijo a Abraham: vete de tu tierra, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Esa era una buena motivación. Dios se lo había ordenado, era el tiempo de salir y Dios lo bendijo. Dios lo bendijo. Hay muchos buenos ejemplos. Otro ejemplo es José. José no salió porque él quiso, dijo: ay, ya es hora de independizarme. No, de hecho José era un niño consentido y Dios dijo: lo voy a obligar a que tenga que estar lejos de su casa y allá lo voy a trabajar y lo voy a enseñar. Y sí que aprendió el joven José, porque de ser consentido aprendió a depender de sí mismo, si es que se puede decir depender de sí mismo. Pero dice la Biblia que él buscó a Dios en todo y por eso como resultado le fue bien. Pero hay ejemplos de personas en la Biblia que tomaron la decisión de independizarse a su manera, a su forma, y les fue muy mal. Y dos ejemplos tenemos. Caín. La Biblia dice que Caín andaba errante por todo el mundo luego de haber matado a su hermano Abel. ¿Cómo le fue a Caín? Pues mal. La Biblia no es muy específica, pero el solo hecho de terminar la palabra errante dice mucho. Y otro ejemplo es Sansón. Acuérdense de Sansón. Mi esposo habló acerca de Sansón y digámoslo así, el área emocional, cómo afecta a una persona, pero creo que lo explicó muy bien cómo le fue a Sansón, y tú y yo lo sabemos. ¿Por qué? Porque él le decía a los papás: no quiero hacer las cosas a la manera que ustedes me dicen, quiero casarme con esta y en el momento en que quiera y a la hora que yo quiera, y lo controlaban a sus impulsos, sus emociones, sus ansiedades. Entonces piensa en tus motivaciones, es la primera característica. Entonces, la independencia no es mala. De hecho, Génesis 2:23 dice eso. En la Biblia, Génesis 2:23 dice: y dejará, o por esto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirán a su mujer. Y entonces muchos dirán: no, pues es que yo tengo que independizarme. Ahí tú lo estás viendo. Al fin exclamó el hombre: este es el hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque fue tomada del hombre. Y pasemos al 24. Génesis 2:24. Dice, bueno, no pasamos al 24, pero ahí dice: y dejará el hombre a su... Esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Entonces, la gente o muchas personas pueden decir: no, pues es que independizarse es cuando ya encuentre la mujer o el hombre de mi vida. No necesariamente. No. Porque cuando dice dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, entre ese paso y el otro puede haber un proceso en donde yo suelto a mis padres, Dios me permite vivir solo un tiempo. Tal vez no fue mi caso, pero puede ser el caso de algunos jóvenes, no tiene que ser una ley todo el mundo. Puede haber un proceso, de hecho eso te prepara para tu esposa, te prepara para tu esposo. Entonces, primero es importante entender que la independencia es sana y que Dios quiere que nosotros seamos independientes según la etapa que vivimos. Segundo, pregúntate si es el tiempo, es decir, si has quemado tus etapas. Yo ya les había dicho, en el caso de los adolescentes, tal vez no es momento de decir me voy de la casa o es hora de vivir en otro lado. En Estados Unidos un joven a los 18 años ya no vive con sus padres. ¿Y eso tiene cosas negativas? Sí, claro que sí. Cuando uno no está emocionalmente estable ni es una persona madura, pues el joven a los 18 años hace burrada y media. Todos lo sabemos, pero si es un joven maduro, eso le ayuda a crecer, eso le ayuda a valerse por sí mismo, a decir: bueno, tengo que sacar para mi manutención, tengo que trabajar porque si no, no como, tengo que trabajar porque si no, no tengo que vestir. Mientras que cuando tú estás en la casa de tus papás, pues no tengo que pagar el recibo, no tengo que pagar arriendo, no tengo que
tengo estas comodidades, llego a mi casa, está caliente la estufa, llego a mi casa y está barrida la casa. Algunos, porque aquí hay muchos papás, y si a un papá me está escuchando, te pido de corazón, ora al Señor para que te dé sabiduría a ir soltando a tus hijos en proceso, porque a veces pensamos que soltar nuestros hijos es hasta que se casen, y no es así. Tenemos que empezar a delegarles responsabilidades desde niños, a que se empiecen a valer por ellos mismos, a que empiecen a tener responsabilidades por ellos mismos, a que se ganen las cosas por ellos mismos. Por nosotros, claro que no, como padres no, por que sean independientes, niños seguros de sí mismos, porque sepan tomar decisiones, porque aprendan de sus errores también cuando se equivocan, sufran sus consecuencias. Pero si es el caso tuyo, joven, en donde tus papás o tu mamá me lava la ropa, me plancha, ay. Y muchos jóvenes hoy en día forman hogares y no saben qué es coger una plancha, porque saltaron de la casa a mi nuevo hogar, pero nunca me independicé. Ojo, yo puedo casarme y nunca independizarme. Y eso, por eso es importante tener en cuenta el tiempo, las etapas, que tú vivas tus etapas, que tú puedas decir, pude depender de mi papá, de mi mamá en esto, y ya es hora de que yo empiece a establecer ciertas cosas, que yo empiece a ser productivo, que yo pueda ayudar en mi casa. ¿Cómo tú puedes ayudar a pagar un recibo si tú ves que tu papá y tu mamá están pasando un momento apretado económico? ¿Tú cómo puedes ayudar a tus gastos en la universidad y aún en el colegio? Eso no es loco. Eso requiere un espíritu inquieto, un espíritu que no se conforma, un espíritu que quiere madurar y que quiere buscar esa independencia sana. Entonces evalúa de qué forma, según la etapa que estés viviendo, puedes ser independiente. A veces es en las simples tareas. Si me están escuchando adolescentes, tú todavía, tu papá, tu mamá tiene que estar detrás. ¿Hizo la tarea? ¿Presentó el trabajo? ¿Fue excelente con lo que hizo? ¿Estudió para la evaluación? No, porque ya ahí estás mostrando inmadurez para una edad en donde ya requieres que seas independiente en ciertas cosas. Entonces no esperes que te traten con independencia, decir, no me dan espacio mis papás. No esperes que te den espacio si tú primero no muestras responsabilidad, compromiso, que realmente te pueda decir el papá, confío, mi hijo, puedo confiar, porque es excelente en lo que hace, es diligente, es esforzado, no come el pan de balde, eso es lo que dice un proverbio, lo trabaja. Y cuando ya eres joven, hablando de cómo saber si yo estoy preparado, yo quiero que analices sobre todo 3 áreas. La primera, ¿cómo administras el dinero? Analiza eso, ¿tú cómo administras el dinero? Normalmente un joven, cuando recibe su primer sueldo, hablando de una carrera que ya, o bueno, no necesariamente una carrera, pero sí que ya tenga un trabajo estable, normalmente su primer sueldo se lo tira en una bobada, en un gusto bobo. A mí me pasó, yo creo que a la mayoría nos pasa. Y hoy en día pienso y digo, qué burra fui. Yo me lo gasté en un celular. En ese tiempo pues los celulares hasta ahora estaban comenzando, pero me lo robaron como a los 3 meses y hasta ahí duró mi encanto. Pero yo quiero que tú analices es cómo administras el dinero. Las 11 es la mesada que te dan. ¿Cómo la administras? Tú me dices, Joana, no estoy trabajando aún, pero ¿cómo administras esa mesada? Ahora, si estás devengando de alguna manera, ¿cómo administras eso que te dan? Dice la Biblia, si en lo poco eres fiel, a lo mucho te pondré. O eres de los despilfarradores, o eres de los que sabe cuánto te entra, pero no sabes cuánto te sale o de qué manera. Ahí ya dijimos, no estamos preparados. Y yo no necesito salir de mi casa para empezar a hacerlo. Por eso hablo desde los adolescentes. Otra cosa, las tareas domésticas. Y en esto sí que puedo yo decir, es fundamental. Y a algunos puede parecerles, porque nos han levantado en una cultura hoy en día, tristemente lo puedo decir, que se forman mujeres, o sea, en lugar de darles solución al tema de que las mujeres no son las únicas que deben trabajar en el hogar, o sea, hacer los oficios del hogar, que los hombres también, se ha hecho más énfasis en que la mujer no haga en su casa nada, sino que solo piensa en proyectarse afuera. Y para mí eso también es igual de dañino o peor de dañino. Porque a la hora de formar un hogar, la casa al revés, contar de que los papás afuera estén alcanzando el mundo. Entonces, ¿cómo vemos nosotros las tareas domésticas? Porque algunos también pueden verlo, ay, que por debajeado. Para mí nunca fue por debajeado el hecho
de hacer tareas en mi casa. Nunca me lo enseñaron así. No tengo hermanos hombres para decir compararme, pero creo y es fundamental que si tú eres hombre, tú debes hacer las mismas tareas domésticas que si tienes una hermana o una mujer, cualquiera. Eso debe ser en igualdad de condiciones los hermanos. Entonces, ¿cómo vas en las tareas domésticas? O sea, eres de los que te levantas, tiendes tu cama, o sea, te levantas horas, tiendes tu cama, o eres de los jóvenes a la hora que sea, ay, duro todo el día en pijama, ¿cierto? Esa pijama debe oler, es hermoso, esos que duran todo el día en pijama. Y peor aún los que salen en pijama a ser mandados, peor aún, lo llevan su pijama ya debajo de la cama. Tienden la cama al mediodía o cuando se vuelven a acostar, o peor, no la tienden. Adolescentes, si tú me estás escuchando, esto es para ti. Eso no es aceptable que una empleada, hablándose los que tienen empleado, tienda tu cama. Eso es inaceptable, porque es algo que te forma a ti como persona. Entonces tú levantas, tú tiendes tu cama, tú lavas tus cucos. ¿Cuántos me están escuchando? No, yo no le voy a dar a la empleada que lave mis cucos, por Dios. Tú mismo lavas tu ropa interior. Es parte de los criterios que a nivel personal deberías desarrollar. Las tareas domésticas. ¿Cuándo fue la última vez? Mucha gente piensa que la lavadora lo solucionó todo. No, la lavadora no hace todo. Uno tiene que refregar cuello, uno tiene que refregar las manguitas por los residuos de sudor. Y si uno tiene niños en casa, eso es peor todavía. Uno necesita refregar más. ¿Sabes planchar una camisa? ¿Sabes planchar un vestido? Todas esas cositas te ayudan, te forman. De hecho, en uno de los artículos que leía, había una chica que decía que ella quería ser independiente a los 29 años, dice, y viajé a Europa. Y dice, y me asombré, me sentí inmadura completamente al encontrarme con muchas niñas europeas que también eran independientes. Dice, eran menores que yo y sabían hacer tareas domésticas mucho mejor que yo. Agradezco el día que tomé la decisión de independizarme, porque aprendí tarde las tareas domésticas, pero aprendí. ¿Cómo vas en las tareas domésticas? ¿Esperas a que tu papá te diga, oiga, barra, mire, eso parece un muladar su habitación? ¿Esperas a que tu mamá te diga, hay que lavarla a los amigos, le toca a usted? ¿Bajo condiciones? Ahí no hay por ningún lado. Las relaciones personales, y esto sí que es importante hablando de relaciones personales. Si yo no tengo buenas relaciones con mi familia, pues no puedo independizarme sanamente. Yo necesito tener sanas relaciones con mi familia para poder salir. Una motivación no puede ser, me aburrí, me harté, me tienen hasta aquí mis familiares. Y muchas veces queremos privilegios, pero no queremos pagar el precio de la independencia. Queremos privilegios, pero no queremos ir más allá de lo que implica llegar tal vez a un apartamento, a una habitación, a un apartaestudio solo, frío, no hay una cocina, no hay nada que te ayuda a madurar, que te ayuda a crecer como persona, a ser más fuerte emocionalmente. Y se los digo, sin usar la Biblia al comenzar, hablaba del tema por muchas revistas y artículos, como las estadísticas nos llevan a encontrar que nuestras generaciones cada día son menos maduros emocionalmente. Y una de las razones es esta. Y si tú dudas de lo que estoy diciendo, yo te invito a que estudies, que busques artículos y que leas sobre el tema, y te vas a dar cuenta que es cierto. Lamentablemente, jóvenes que no saben hacer en lo absoluto, porque se acostumbraron a muchas cosas hacia papá y mamá o una empleada de servicio. Y eso sí que es dañino para una persona, y sí que es dañino para la futura persona con la que te vas a casar, si tu sueño es casarte. Tercero, trázate un objetivo claro. Trázate un objetivo claro. En Proverbios, el capítulo 21, el verso 5 dice: los planes bien pensados y el arduo trabajo llevan a la prosperidad, pero los atajos tomados a la carrera conducen a la pobreza. Los planes bien pensados. Cuando digo que trázate un objetivo, quiero decirte, joven de 15 años, joven de 18 años, de 21, de 25, en un año, ¿qué quieres? En un año, en 2 años, ¿cómo vas a ser independiente de tus papás?
Trázate objetivos y con actividades o con tareas claras. Es decir, de aquí esto mi papá no me va a dar para el desodorante. Ridículo lo que estoy diciendo, pero es cierto. De aquí a tantos años mi mamá no me va a dar para el transporte. Yo mismo lo voy a conseguir, no sé cómo. Empieza con tareas pequeñas, por ti mismo, por tu vida, por lo que quieres llegar a ser, por lo que quieres llegar a lograr. ¿Sí? Si tú vienes de un hogar, porque de hecho quería hacer un concurso, me acordé, gracias. Pues como no puedo interactuar con todos, pero yo quiero que por favor me escriban, aunque ya soplé varios. Vamos a comparar algunos países de Latinoamérica con Europa y con Estados Unidos. Voy a nombrar unos países latinoamericanos y voy a nombrar otros países. Estados Unidos, Europa, lo coloqué de general, Brasil, Chile, Colombia y Perú. Por favor escriban ahí en el chat, en su orden, ¿cuáles consideran ustedes, en ese orden, cuáles consideran ustedes que son los jóvenes más independientes, de mayor a menor independencia? ¿Cuáles son más independientes? ¿Qué países? Estados Unidos, Europa puse en general porque pues no encontré artículos sobre un país específico. Brasil, Chile, Colombia y Perú. Por favor colóquenlos en orden, en el que ustedes consideran cuáles son, o cuál es el más independiente y cuál es el menos independiente. Los jóvenes. ¿Por qué? Precisamente porque digo esto, porque nosotros estamos en una comunidad y en una sociedad, Colombia, en donde los papás son muy consentidores. Son muy consentidores. No, que no le pase a la criatura. No, pues hay que ayudarle, hay que ayudarle, hay que ayudarle. Y por ayudarle no les dejamos madurar. A veces algunos golpes, raspones nos ayudan a madurar, a apreciar, a valorar muchas cosas en la vida, a saber que todo no es fácil, que cuesta, que las cosas que valen la pena cuestan. Entonces, volviendo, ya ahorita voy a dar la respuesta, pero vayan escribiendo ahí cómo organizan ustedes esos países y ya voy, y al final doy la respuesta acertada. Cuarto, busca consejos sabios. Busca consejos sabios. Mira, pídele el favor a tu papá, mamita, ayúdame, mamita, a ser independiente. No me consientas tanto. Dime cómo yo puedo ser. Tal vez tengo que hacer solo mi desayuno. Tal vez es eso. Tal vez es que tú vas al colegio, ni siquiera tienes que salir de la casa para ir al colegio un día, y tú tienes que prepararte tu desayuno solo. O tal vez la empleada de servicio te tendía la cama. Pues ya no, mamá, ya no quiero que me la atienda. Mamita, su merced me lavaba los cucos. Gracias, estoy muy agradecida con su merced, pero ahora los voy a lavar yo de ahora en adelante. Mamá, ustedes pagaban los más grandecitos, ustedes pagan el servicio de la luz, yo quiero ayudar. De ahora en adelante yo voy a pagar el 10%, el 20%, el 30%. Pidan consejos sabios, busquen personas dignas de admirar, dignas de imitar, personas que tal vez ya tienen cierta experiencia, son más independientes, y tú dices, ¿cómo le hicieron? Ayúdeme, ¿usted cómo piensa? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué consejos me da? ¿Cómo puedo ser más emprendedor, más independiente? ¿Cómo puedo ser menos carga y más bien más solución en mi casa? Y busca líderes, busca tus líderes. Ven, ¿tú cómo piensas que yo puedo crecer en esta área? Estás trabajando por tu madurez espiritual, no por la de tu papá, no por la de tu hermano, no por la de tu vecino, no por la de tu líder, por la tuya. Y yo quiero leer en eso un proverbio, Proverbios 8:33, que dice: escuchen mi instrucción y sean sabios, no la pasen por alto. Y hay otro versículo en Proverbios que dice que el que busca consejos es sabio, y que dice: en la multitud de consejeros está la sabiduría. ¿Sí? Y el Salmo 32:8 dice, Salmo 32:8 dice: el Señor dice, te guiaré por el mejor sendero para tu vida, te aconsejaré y velaré por ti. Busca el consejo de Dios, y con eso voy a terminar. Busca el consejo de Dios. Independencia de tus padres. Mientras más independiente seas de tus padres, busca ser más dependiente de Dios. Tiene que ser así. Tiene que ser así. De lo contrario, te va a ir mal. Mientras más independencia busques de tus papás, más dependiente debes ser del Señor. Y un ejemplo de hecho está en Éxodo. Voy a leer 2 versos. Éxodo 33,
el capítulo 33, el verso 13, cuando Dios le encomienda a Moisés que llevara al pueblo de Israel a la tierra prometida. Y la respuesta de Moisés dijo: no, yo sin su merced no voy, porque me va a ir mal. Qué hermosas palabras. Dice el verso 13: si es cierto que me miras con buenos ojos, permíteme conocer tus caminos para que pueda comprenderte más a fondo y siga gozando de tu favor. Permíteme comprender más a fondo tus caminos. Y recuerda que esta nación es tu propio pueblo. El Señor le respondió: yo mismo iré contigo, Moisés, y te daré descanso, todo te saldrá bien. Entonces Moisés dijo: si tú mismo no vienes con nosotros, no nos hagas salir de este lugar. Si tú mismo no vienes con nosotros, no nos hagas salir de este lugar. Que tú le puedas decir al Señor eso: Señor, yo quiero dar pasos en la independencia que tú quieres que yo dé o que yo tenga, pero quiero que tú seas quien guíes mis pasos, porque si tu presencia no va conmigo, y el Señor se lo confirma, dice el verso 14: yo mismo iré contigo y te daré descanso y todo te saldrá bien. Es lo que tú necesitas. Si tú buscas independizarte a la manera de Dios, todo te saldrá bien. Y ese es el ejemplo de Moisés. Pero yo tengo otro ejemplo, y con ese sí termino, que está en Génesis. Es un ejemplo muy común y está en Génesis, en Éxodo. Es Génesis 28. Yo había escrito Éxodo, pero es Génesis 28. Allá arriba les había dicho mal. No es Éxodo, sino Génesis, que esto voy a hablar es de Jacob. Génesis 28, el versículo 20 al 22 dice: luego Jacob hizo el siguiente voto: si Dios en verdad está conmigo y me protege en este viaje. ¿Cuál viaje? Se había ido a la tierra de sus papás a hacer su propia vida, sin nada, solo la ropa que tenía puesta. Dice: y me protege este viaje, y si Él me provee de comida y de ropa, y si yo regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor ciertamente será mi Dios, y esta piedra que levanté como columna conmemorativa será un lugar de adoración a Dios, y yo le daré a Dios 1/10 de todo lo que Él me dé, el diezmo, que no existía en ese momento, pero que por adoración Jacob quiso hacerlo, que tiene que ver mucho con la administración del dinero. Garantía de que te vaya bien, esa, que Dios sea el que guíe tus pasos. Yo te voy a invitar a que cierres tus ojos. Padre, gracias por lo que nos has hablado esta noche. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres claro hasta en los más mínimos detalles. Hoy vimos ejemplos de lo que es una independencia sana y una no sana en la Biblia. Pero también, Señor, viendo las estadísticas, ayúdanos a levantarnos como jóvenes y adolescentes, que no sean una carga para esta sociedad, que no sean carga para sus padres y para sus familias. Dile allá al Señor: Señor, yo oro como Moisés, yo quiero entender tus caminos, yo quiero que tú guíes mis pasos, yo quiero caminar en tus tiempos, yo quiero identificar la etapa que estoy viviendo y los pasos que debo dar para crecer en madurez, para avanzar y no postergar esa madurez emocional cual tú me quieres llevar para alcanzar esas grandes bendiciones que tienes para mi vida. Hoy oro, Señor, por cada joven que en este momento de su vida está o tiene que tomar decisiones trascendentales, tal vez una carrera que estudiar, si viajar o no a un país, tal vez es si dejar o no la casa de sus padres, irse a vivir a su propio hogar, a formar su propia casa, tal vez es qué carrera estudiar, no lo sé, Señor, o las más mínimas cosas que puedan estar enfrentando en su casa un adolescente. Hoy yo te pido, Espíritu Santo, que desarrolles en ellos un deseo, un anhelo, una determinación, que los lleve a establecerse tareas claras, metas claras, objetivos claros para llegar a esa independencia sana que necesitan desarrollar. Y como lo dijo Moisés, que podamos tener la garantía de que tú vas con nosotros, de que tú dirijas nuestros pasos, como lo decía el salmista: ordena nuestros pasos. Y sabemos que si tú vas delante de nosotros, tu presencia nos dará paz
y todo nos saldrá bien. Oro, Señor, porque guíes a cada uno de estos jóvenes y quites cualquier confusión, quita todo temor, quita todo lo que el enemigo ha usado por años o quiere usar, argumentos que los limitan, que los paralizan, que los hace pensar que sin sus padres no pueden surgir, que tal vez todavía necesitan estar en el nido. Padre, esos argumentos que tal vez están escondidos bajo un temor, o más bien esos argumentos producto de un temor profundo, de una inseguridad. Rompe eso, Señor, rómpelo, quebrántalo, Espíritu Santo, y que ellos puedan florecer y poder salir de su cascarón y avanzar hacia lo que tú tienes para ellos, Señor, conquistar lo que tú les has dado, cada una de esas promesas, Señor. En tu nombre oramos y te damos gracias. Amén y amén. Joven, espero haya bendecido la palabra del Señor esta noche tu vida. Y ahora sí voy a dar la respuesta. Quienes dijeron, aunque yo haya soplado, ¿no? Quienes dijeron los jóvenes más independientes, Estados Unidos. Jóvenes que tienden a madurar emocionalmente más rápido. Ojo, aclaro, después de todo lo que expliqué. Luego nuestros jóvenes europeos. En Latinoamérica, lastimosamente, estamos en las últimas posiciones. Colombia. En Latinoamérica, los jóvenes que tienden a independizarse más rápidamente están en Brasil. Le sigue Chile. Ahora sí aparecemos como nosotros como Colombia. Y por último, Perú. Perú es el país que más posterga el salir de su casa. Jóvenes que postergan, donde hay más mamitis, papitis. Oro porque Dios haya hablado a tu corazón. Me dio mucho gusto compartir con ustedes el mensaje. No se les olvide conectarse siempre por nuestras redes sociales, a cada palabra, a cada mensaje. Las células, no dejes de conectarte. Necesitamos los unos de los otros. Dios les bendiga. Nos vemos. Chao.